Hola, queridos alumnos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva semana de clases, semana número 6. Dentro de 2 semanas ya tendremos los exámenes, ¿no? Por favor, activen las cámaras, no se olviden, activen las cámaras. Tengan la bondad de activar las cámaras. Bien, la clase de hoy vamos a ver sobre la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. En lo que tiene que ver es cuando uno va a diseñar, a desarrollar un proyecto, tiene que establecer un alcance, ¿sí? Tiene que establecer un alcance. De acuerdo, Carla, no hay problema. Bien, entonces, en los proyectos tenemos que hacer un alcance. Vamos a compartir la pantalla. Bien, ahí tenemos la pantalla compartida. Entonces, les decía, ustedes tienen que establecer un alcance dentro de los proyectos para ver qué es lo que le está pidiendo el cliente, qué es lo que ustedes le ofrecen, hasta dónde va el proyecto. Si incluye equipos, si no incluye equipos, si solamente es software, si solamente es hardware, si solamente es asesoría, etcétera. Entonces, es importante determinar el alcance del proyecto. Es importante que ustedes desde el inicio tengan que determinar el alcance del proyecto. Bien, veamos. Entonces, cuando uno determina el alcance del proyecto, lo primero que tiene que hacer es planificar, es decir, qué es lo que voy a mostrarle al cliente, qué es lo que le voy a vender. Esto en cualquier tipo de proyectos de TI. Si bien es cierto, al inicio es crítico, no es fácil, es difícil ponerse de acuerdo y para eso tenemos que definir con exactitud, establecer con algo que sea claro, concreto, medible, para cumplir el alcance del proyecto. El alcance del proyecto es como realizar una segunda acta de constitución, es decir, es una especie de contrato, es una especie de pedido, tal como cuando vamos a un restaurante, nos hacemos el pedido y la chica nos dice, le confirmo el pedido, me permite definir los límites específicos y concretos del proyecto, no suposiciones. Se permite establecer el objetivo del alcance y para eso hay que definir cómo lo voy a hacer. Es decir, cuál es la metodología que voy a utilizar para poder lograr, para poder ofrecer lo que el cliente me está pidiendo. Pues bien, esa planificación del alcance, yo necesito cumplir ciertos protocolos basados en 7 procesos. Es decir, hay que definir con claridad. No tenemos que decirle al cliente, se supone, usted lo entiende. No, no suponga nada. Ni él hacia usted, ni nosotros hacia el cliente. Validen, controlen el alcance. Además, debe incluir todos los requisitos del proyecto. Ah, me pidió una computadora, perfecto. ¿Qué tipo de computadora? Core i5, Core i7. ¿Qué tanto de memoria RAM? ¿Es tipo touch? ¿Es teclado expandido? Todo eso hay que definirlo. Miren, quizás esto no se los ha venido dando dentro de la parte práctica, pero ya en el campo profesional es lo que le va a pedir el cliente. Bien, ¿cuáles son esos procesos? Primero, yo tengo que, entre ellos, planificar el alcance. No me lo puedo inventar, no lo puedo improvisar. Ah, que así lo hice la vez pasada y me dio resultado. Suerte de principiante. Debe reflejarse la definición de la estructura del desglose del trabajo, de WBS, ¿sí? El desglose del trabajo, ¿sí? Es decir, debo desglosar las actividades más relevantes. Debo desglosar las actividades, tampoco sin hilar tan fino.
Para el efecto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Otro de los pasos es que tengo que empezar a definir el alcance. ¿Sí? Tengo que empezar a definir el alcance. En este caso, esa definición, tengo que escribirla, poner un enunciado proyectado. Es decir, tengo que mirar más allá de lo que el cliente me está pidiendo. 3. Otro de los procesos es crear la EDT. La EDT es la estructura del desglose del proyecto. Ahí tenemos la estructura del desglose del proyecto. En este caso, si yo voy a diseñar, tengo que poner diseño de tablas, por hablar de una aplicación, diseño de nomenclaturas, flujogramas, diccionario de datos, base de datos, etc. Esa es la estructura del proyecto. Y de esa manera yo voy viendo hasta dónde debo llegar o simplemente decir, no, eso no incluye. No incluía los periféricos del computador, por ejemplo. 4 procesos. Verificar el alcance. No solo lo tengo que crear, también tengo que verificarlo, tengo que validarlo. Es decir, le pregunto al cliente, ¿está seguro? ¿Esto es lo que me está pidiendo? Entonces, él me tiene que dar la aceptación o me tiene que dar, Karen, por favor, se activa la cámara. ¿Sí? O me tiene que decir, no, eso no es. Niña Karen, por favor, buenas tardes, me activa la cámara. Bien, entonces, en ese momento, el cliente me va a decir, no, no, eso no fue lo que yo le pedí. Usted me entendió mal. Entonces, hasta que llegue a un acuerdo, usted lo verifica. Quinto proceso, empieza a controlar el alcance, porque cuando usted ya está trabajando, probablemente el cliente le va a decir, ¿sabe qué? Necesito unos cambios, o simplemente nosotros le vamos a decir, en vista de que los recursos tecnológicos que ustedes tienen no se adaptan a sus requerimientos, entonces hay que hacer un cambio. Ese es el control del alcance. Sexto proceso. Antes de pasar al sexto, cuando hay control de alcance, control de cambios, es riesgoso por 2 razones. Me incrementa tiempos, probablemente me incremente plazos. Ahora el cliente me puede decir, por el mismo precio, me hace todo. Imagínense, tenemos que demorar más trabajando, ganando lo mismo. O simplemente nosotros decimos, bueno, asumo el costo. No es tan recomendable que se asuma el costo de un cambio, peor si está fuera de nuestro control. El sexto proceso, tengo que verificar qué le voy a entregar al cliente. Un producto, un servicio. ¿Dónde me doy cuenta? Reviso las especificaciones técnicas, reviso los términos de referencia, ¿sí? Reviso las especificaciones técnicas, reviso los términos de referencia, reviso el contrato. Es importante que todas esas cositas, esos detalles nos demos cuenta. Las letras pequeñas, revisarlas con detenimiento. Y el séptimo proceso es la entrega de lo que yo contraté, producto, servicio, y que esté acorde a las especificaciones técnicas y que esté acorde a los términos de referencia. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor lo puede hacer a través del chat. Bien. Una vez que yo hago la planificación del alcance, yo necesito saber cuáles son mis insumos de entradas. ¿Sí? Yo necesito 2 cosas. Necesito un plan de dirección del proyecto, un plan que alguien lo debe haber hecho o ya me lo dieron en el contrato. Y también debo tener el acta de constitución, es decir, el documento que me acredita que yo soy el responsable y la persona que va a trabajar en el proyecto. Ustedes verán qué tipo de técnicas, qué tipo de herramientas utilizan para obtener un producto de salida. Juicio de expertos, tener reuniones, qué sé yo, revisión documental. Entonces, ¿qué vamos a tener al final? Al final voy a tener un plan de requisitos
Es decir, ese documento en donde me tienen que firmar el cliente y da la conformidad y aceptación de lo que me está pidiendo. Bien. Una vez que se realiza la planificación, entonces empezamos a recopilar los documentos, empezamos a recopilar los requisitos. Necesito conocer las expectativas de los stakeholders o llamados involucrados. ¿Sí? Unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, otros le dan lo mismo que haya o que no haya. ¿Cómo los recopilo? Cuidado, empiezan a aplicar ambigüedades. No utilicen ambigüedades. Por ejemplo, en esa imagen, pareciera que estoy viendo una calavera, pareciera que están dos personas, un hombre y una mujer, en un río, qué sé yo. Esas ambigüedades, por lo general, me generan malos resultados. Así que no supongan nada. Ah, yo creía, no creía. Aquí está el documento. Entonces, esto es, disculpe la redundancia, ¿es o no es el documento? ¿Es o no es lo que quería? No más o menos, que mire, que no entendí bien. Aclaren las cosas desde el inicio. ¿Qué tengo que recopilar? ¿Qué requisitos del proyecto tengo que recopilar? Bien. Esos requisitos del proyecto a recopilar son las exigencias técnicas. Son todos los procesos, toda la documentación que las he podido determinar a través del análisis de involucrados, matriz de conflicto. Esos requisitos deben estar redactados de tal forma que sean claros, que sean medibles, en base a las especificaciones técnicas y a los términos de referencia. En conclusión, todo debe estar, como dice ahí, ok, plenamente delimitado y plenamente comunicable. Sin embargo, aquí me aparece un esquema en la que tengo que idearme cómo recopilar los requisitos. ¿Qué necesito? Necesito datos informativos. Necesito un mapeo de actores del análisis involucrados. Tengo que empezar a levantar datos, explorar, preguntar, encuestas. Y para eso yo necesito un producto de salida en la que debemos tener claros los requisitos definidos, plenamente documentados, medibles y comprobables. Por ejemplo, suponiendo que definimos los requisitos y dicen, lo que el cliente quiere es una computadora portátil. Así nomás, computadora portátil. El cliente me aceptó. ¿Yo qué es lo que hago? Le entrego una computadora portátil, Core i3, 4 GB de memoria RAM, marca Patito, básica. El cliente me va a decir, pero esto yo no fui lo que le pedí. Discúlpeme, yo le ofrecí un computador portátil, no le especifiqué qué características de procesador, ni le especifiqué qué características de memoria RAM tenía. Mírenme, y empieza a ver el conflicto, el problema. Para eso, entonces, las salidas deben ser claras. Computador portátil, Core i3, 4 GB de memoria RAM, sin teclado expandible, mouse cableado. Eso es lo que yo ya le defino como requisito y lógicamente él me lo va a tener que aceptar o me lo va a tener que negar dependiendo de las necesidades y de los costos. Bien. Si hay preguntas, reitero, pueden hacerlo a través del chat. ¿Sí? Les aclaro que las tutorías no son para aclarar situaciones de dudas de clases. Las tutorías tienen otra finalidad. ¿Qué consejos necesito? ¿Qué necesito saber prácticamente, experimentalmente, de acuerdo a la experiencia que tenemos en los proyectos? Es que
yo tengo que cumplir ciertos consejos. 5, veamos, al menos. ¿Sí? Al menos 5 consejos debo tener presente. 1, concretar acuerdos con el cliente. Es decir, no inicie los trabajos si todo no se ha quedado claro en especificaciones técnicas, en el plazo y en los costos. 2, contemple todos los criterios de los involucrados, stakeholders. Grábese en ese término, lo van a escuchar siempre, stakeholders. Que si el conserje me levanta la mano, ¿por qué tengo que ponerle atención si él es el conserje? Escúchelo. Ellos conocen mucho de la institución. 3, no definir de una vez los requisitos. ¿Qué suele suceder? Trabajen nomás, después vemos cómo hacemos. Por favor, de una, concrete todo. Esto al final genera problemas. 4, perdón. Identificar, corregir aquí, identificar a todos de forma adecuada. ¿Sí? A todos los stakeholders de forma adecuada. No, que no son importantes, que yo con el único que tengo que hablar es con el gerente, con el director de sistema. Por favor, identifíquelos a todos. En algún momento, alguien de ellos o te da solución o te causa problemas. Y finalmente, implementar y utilizar las herramientas de gestión. Por favor, las tecnologías ya están desarrolladas. Aplicaciones, internet, correos electrónicos, WhatsApp, computadores, periféricos, etc. Utilíceles, déles uso. Por algo fueron creadas. Entonces, estos son algunos de los consejos útiles que deben tomar en cuenta para recopilar los requisitos. ¿Sí? ¿Qué más necesito? Necesito tener lo siguiente porque tengo que llegar a una conclusión. Tengo que llegar a una conclusión. Es decir, tengo que tomar en cuenta 4 situaciones. Primero, a la hora de definir los requisitos, no olvidarse los pasos citados. Queridos alumnos, de pronto ustedes dirán mucha teoría, mucha lata. Sí, se los digo con experiencia. Esta teoría, esta lata, que quizás es algo insignificante respecto a la programación, el diseño de algo, de un proyecto de TI, pero esto no salva vidas. Esta parte teórica no salva vidas, pero sí salvan contratos, multas, sí salvan situaciones penales, que es importante dentro de nuestro ejercicio profesional. 2, siempre recuerde, será mejor volver a preguntar antes que iniciar el trabajo con exigencias poco claras. Pregunte las veces que sea necesaria. Simplemente, a ver, para dejar claro, usted me pidió un computador Core i3, memoria RAM de 4 GB. ¿Así es? Sí. Ok, estamos segurísimos. 3, para concluir de forma exitosa este trabajo de recopilación de requisitos, fundamentalmente hay que hacerlo bien. Si usted lo hace más o menos, en el camino se arreglan las cargas, puede fracasar. Es importante para esto que apliquen las técnicas y todas las herramientas mencionadas que sean alcanzables y realistas para recopilar los requisitos. Y finalmente, 4, me ayuda a facilitar el proceso. Cuente con herramientas de medición, de tomas de decisiones, de comunicación y actualización de requisitos, correos electrónicos, WhatsApp, recordatorios, etc. Vamos ahora a ver o a enseñarles cómo definir el alcance. Reitero, el alcance del proyecto es hasta dónde es el contrato. El contrato solamente decía entrega de computadoras sin instalar sistemas operativos.
O contrato de las computadoras con su sistema operativo más la licencia. Mire, ve, tengo que definir el alcance. Bien, aquí yo tengo algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Bien, entonces, yo tengo que primero tener claro qué es un alcance. ¿Sí? ¿Qué es un alcance? Bien, el alcance es un límite, es una frontera. Tengo que definir con precisión costos, plazos, entregables, quién es el responsable, cuándo se va a pagar, etcétera. Necesito tener claro la traducción del proyecto. Sí, claro la traducción del proyecto. Tengo que limitarlo. Es decir, si me pidieron la computadora con licencia, hablemos del paquete de Office, nada más. No tengo por qué instalarle el AutoCAD y su licencia. No tengo por qué instalarle, qué sé yo, el paquete del SPSS, etc. ¿Qué más debo tomar en cuenta? ¿Cuáles son los términos del alcance? ¿Hasta dónde es la entrega del producto? ¿Cuál es el alcance del proyecto incluso? Y hay que hacer una declaración del alcance en función de un papelito, un documento escrito. Podríamos llamarlo contrato. Es llamado también declaración de trabajo o por sus siglas en inglés, SOW. ¿Sí? Hay que tenerlo sumamente claro. Caso contrario, esto nos va a conllevar algún problema, ni siquiera a futuro, casi que inmediatamente. Casi que inmediatamente. ¿Qué más necesito? Saberlo gestionar. ¿Qué significa gestionar? Gestionar significa administrarlo, controlarlo, verificarlo, validarlo. Dice que me incluyen todos los procesos que garanticen solamente los trabajos contratados. Ojo, los trabajos contratados. Así lo define el PMBOK. Y finalmente, la línea base del alcance me genera 3 elementos. La declaración del alcance que debe estar completa y aprobada y firmada. La estructura de trabajo o de las actividades, EDT, y el diccionario de la estructura de trabajo. Es decir, debe estar completo. Miren, ya lo voy documentando. Se te forma un expediente de tal manera que ese documento va haciéndose cada vez más voluminoso y que tiene un costo. Bien. Cuando yo defino el alcance, tengo que utilizar la planificación del mismo. ¿Sí? Tengo que utilizar la planificación del mismo. Por ejemplo, yo aquí tengo aquí, en este caso, 5 actividades que parten desde la planificación de las comunicaciones, el alcance, el tiempo, el costo y los riesgos. Y además, yo tengo que darme cuenta específicamente en el 342, en el del alcance, que debo saber cuál es mi línea base y cuál es mi plan de gestión. Si esto no lo tengo claro, yo es verdad, entrego un producto, un proyecto, y muchas veces nos dicen, perfecto, necesito la documentación para poder pagar. Pero si usted me dice, sí, pero también quiero documentar. La definición del alcance generalmente me generan las metas del proyecto. ¿Sí? Me generan las metas del proyecto en donde yo tengo que partir desde esta, posteriormente empiezo a elaborar la planificación de qué materiales necesito y no están hechos todavía.
Perdón que se me movió la cámara. Ahí creo que estamos. Les decía, elaborar la planificación de qué materiales todavía necesito y que no están hechas ciertas actividades. 3, tengo que considerar todos los materiales habidos y por haber. Karen, ¿qué pasó? ¿Se le apagó la cámara? 4, empiezo a generar un documento en borrador de la declaración del alcance, ¿sí? De la declaración del alcance, del proyecto. 5, debo obtener la aceptación y además la aceptación y aprobación de los involucrados claves, es decir, de las personas que me van a generar, más que todo, favorecedores en el proyecto. 6, establecer procesos de control. Establecer procesos de control si es que es necesario. 7, compartir la declaración del alcance del proyecto con el equipo. Ojo, la documentación se comparte, cronograma. No importa, compártanlo los presupuestos. Por eso usted es el responsable. Y consultar en el documento de declaración del proyecto todo lo que tenga que ver con su alcance. Así vamos a estar seguros y no vamos a estar dudando en ningún momento qué es lo que se quisiera dar. ¿Cómo crear la estructura analítica del trabajo, o WS también llamado? Es una estructura de desglose de trabajo, es decir, ¿cuáles son los pasos mínimos necesarios? ¿Cuáles son los pasos mínimos necesarios? En este caso, yo me empiezo a preguntar qué es lo que debería crear en una estructura analítica del proyecto. ¿Qué es lo que debería crear? ¿Sí? Entonces, yo debo tener claro, como lo dice ahí, 1, claridad sobre las tareas del alcance. 2, que me generen eficiencia, es decir, eliminar tareas que me hagan perder tiempo. 3, darle una funcionalidad y orientarlas. 4, es una base para la comunicación. Y 5, esa base para la planificación debe ser algo adicional del proyecto. Cuando empiezo a crear la estructura analítica del proyecto, entonces, esta herramienta me va a permitir describir el alcance según los entregables. Por ejemplo, del computador. Ya me lo pidió el cliente. ¿Qué voy a hacer? Comprar al distribuidor, al proveedor. Comprar el computador. O primero cotizar. Cotizar al proveedor. Contratar con el proveedor. Firmar el acta de entrega y recepción, etcétera. Así, sencillo. Puede dividir los componentes más pequeños de tal manera que sean manejables, que les permita planificar de manera más fácil el proyecto. ¿Sí? Puede hacerlo. Puedo hacer paquetes de trabajo con componentes de último nivel de la decomposición. Puedo empezar a generar elementos organizativos en donde yo empiezo a programar, supervisar, controlar, estimar costos, quién es el responsable, para finalizar con una programación de las unidades de trabajo, cómo se van a realizar, cuándo se van a realizar, quiénes serán los responsables, cuándo inicia, cuándo finaliza. Eso debo tener claro en la estructura de desglose del trabajo. Bien. Además, como un principio de estructuración de esta creación de la WBS, yo necesito tomar en cuenta 3 aspectos. Primero, considerar el tiempo. ¿Sí? En este caso, yo tengo que darme cuenta si las, en este caso, si las actividades son temporales, si las actividades son individuales, entre otras cosas. ¿Sí? De esa forma, yo voy a darme cuenta si estas actividades son primarias o secundarias o simplemente no tienen razón de ser.
Una segunda situación es que yo necesito, vamos a poner aquí, ahí está, no, perdón, un momentito. Que yo necesito tener ¿qué es lo que voy a entregar? No puedo dividir sus componentes individuales. Una subdivisión de componentes es penado en la contratación. No puedo subdividir contratos. Por eso que debe tener tareas plenamente asignadas. Y también debe considerar las funciones que tiene cada funcionario, cada persona, de tal manera que allí sí puedo dividir por actividades. En la práctica se utilizan estos tres principios combinados y es importante asegurarse de que solo se use un principio de clasificación en cada nivel. Es lo recomendable, queridos alumnos. Esa es una estructura de trabajo, ¿sí? Eso es una estructura de trabajo. Miren, ve, es un proyecto de una página web nueva, ¿sí? Que tiene fases, 3 fases tiene el proyecto: la fase de concepción, la fase de implementación y la fase de marketing, ¿sí? Y tiene su paquete de trabajo o actividades. Voy a crear el diseño, voy a planificar el diseño, voy a crear el contenido, voy a actualizar el contenido dentro de la implementación, voy a hacer un newsletter opt-in dentro de la presentación, en marketing voy a hacer el marketing de las redes sociales, voy a hacer el envío de newsletter y voy a informar a los clientes. ¿Sí? Es decir, yo aquí tengo los paquetes de trabajo. Para crear el diseño necesito crear una plantilla y necesito crear un logo. Miren, ve, así de sencillo. Esta estructura de trabajo, pregunto, a ver, voy a preguntar, voy a dejar aquí de compartir. ¿Quiénes han hecho alguna vez la creación de la estructura de las tareas cuando están haciendo sus proyectos, en los deberes que ya han venido hasta de los 7 niveles anteriores? ¿Quién ha hecho? A ver, ¿quién lo ha hecho? Incluso me va a servir para hacer un checklist, es decir, yo puedo ir, ¿sí? Según veo nadie, ¿dónde está? Aquí. Yo puedo ir marcando, a ver, ya en la página web ya está concebido, está hecho, por ejemplo, alguien dice, a ver, ya creé el diseño, ya lo hice, ya hice la plantilla, ya hice el logo, ya estoy haciendo la estrategia de keywords, o sea, de palabras, ya estoy planificando medios y el resto me falta. Mire, hasta para eso me sirve. Es un checklist de verificación de que lo que usted planteó está correctamente diseñado y ya lo va controlando. Lo va controlando. ¿Sí? Ese es un ejemplo de una estructura de tareas. Esa estructura de tarea yo tengo que empezar a validarla, o conocida como la validación de alcance. Es decir, se refiere a un sinnúmero de elementos, componentes de lo que el cliente me está pidiendo o me contrató. Es decir, está referido al trabajo del proyecto una vez que ya esté finalizado. Me puede decir, oiga, pero esto no fue lo que yo le contraté. Él le va a preguntar, ¿el trabajo se terminó? Ahí más o menos, no, ¿se terminó sí o no? Terminado es terminado, no a medias. Le va a preguntar los requisitos para validar el alcance. A ver, veamos los productos entregables. Usted al inicio tenía que haberme entregado el cronograma. ¿Dónde está? Luego al intermedio tenía que entregarme los formatos de avance. ¿Dónde están? Y al final, dónde está el proyecto completo? ¿Dónde está la base de datos? ¿Dónde está, si es una aplicación desarrollada, dónde están los códigos fuentes? Le van a preguntar.
Todo esto que le estoy diciendo se van a topar ustedes en el campo profesional. Lógicamente, si es que quieren ustedes trabajar en ligas mayores, pero si quieren trabajar en una oficina, sacando fotocopias, en una oficina donde ustedes simplemente van a estar allí como operadores, como digitadores, no va a pasar probablemente nada de esto. Aunque simplemente a veces como operadores le van a decir, ¿qué pasó? ¿Ya hiciste la información? Sí. ¿Dónde está? Ahí está ahí. Tienes que pasarla. ¿Dónde está documentada? Tengo que demostrar con pruebas que los trabajos los realicé de manera adecuada. Entonces nos surge la siguiente inquietud. ¿Cuándo validamos el alcance del proyecto? El alcance del proyecto se lo valida siempre, de manera periódica, ¿sí? Por semana, por mes, o también le llaman por planillas de avance de obra. Planillas de avance de obra es cuando usted ya va a cobrar un porcentaje de lo que hizo. Entonces, es una de las formas de validar y cómo se manejan en el campo profesional. La validación del alcance me permite trabajar en base a lo que ya definí en el alcance del proyecto, funcionalmente en 4 aspectos. A través de una supervisión física y documental de mejoras de trabajo, es decir, usted va con su documento del contrato y verifica si se ha cumplido o no se ha cumplido. 2, la validación del alcance, usted la va a realizar según el PMBOK. Ya les dije, sí, ya les dije, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí. No, es que todavía falta un poquito. ¿Lo hizo o no lo hizo? Esto no es nada media. Tengo que controlar la calidad antes de validar los entregables. ¿Cómo controlo la calidad? Haciendo las cosas bien desde el inicio y por otro lado, cumpliendo las especificaciones técnicas y el contrato. Suelen darse ciertos procesos paralelos para establecer el alcance del proyecto, para controlar y validar, recoger datos de trabajo a realizar, informes alectivos de trabajos atrasados, entre otras cosas. Jóvenes, por favor, vayan viendo que la vida profesional del ingeniero es esto. No solamente es desarrollar, es saber cómo desarrollarlo, es saber cómo gerenciarlo, es saber cómo diseñarlo. Los procesos de validación hay que tomarlo en cuenta de la siguiente manera. Con un flujograma, algo sencillo como el que tenemos en la lámina. Realizo los entregables, es decir, los desarrollos, empiezo a dirigir y gestiono el trabajo del proyecto, los verifico. Verificar significa controlar la calidad, ¿sí? Luego me voy, si es que hay solicitud de cambios y reparar defectos, hago el control integrado de cambios, hago una reinspección a lo que voy a entregar, vuelvo a controlar la calidad. En el momento que me reúno con el cliente, voy a validar si lo que él me contrató está acorde con lo que le estoy entregando. O el cliente lo acepta, o simplemente le dice, yo necesito que le haga unos cambios porque no fue lo que le pedí. Así de sencillo, antes de pagarse. Es tedioso cuando uno está bastante preocupado porque tiene que pagar a proveedores, al personal, y todavía el cliente me está pidiendo otra cosa. Entonces, la solución, hágalo bien desde el principio y esté atento a la validación de los requisitos del alcance. ¿Cómo lo puedo controlar? Este control es implementando los cambios aprobados. Implementando los cambios aprobados. ¿Sí? Los cambios son inevitables. No hay proyectos que no tengan cambios. Este proceso me permite monitorear el estado del alcance, es decir, ¿qué tal voy? ¿Por dónde voy? Me asegura que todos los cambios se procesen a través del control integrado. ¿Sí? Tengo que asegurarme, tengo que ver que los cambios respecto a la línea base no me cambie todo el proyecto y de sobremanera
y de sobremanera llegar a determinar que los cambios no controlados se llaman corrupción de alcance del proyecto. Cuando hay corrupción de alcance significa que no están validados, no te los van a pagar, no los van a pagar sector público o sector privado, más en el sector público todavía. El control del alcance, ese monitoreo, yo lo hago a partir de la estructura analítica, ya les decía anteriormente, ¿sí? Ya les decía anteriormente que yo puedo ir poniendo un checklist, qué se hizo y qué no se hizo ya. Es decir, yo tengo que medir el grado de cumplimiento del alcance del proyecto. Ahí es cuando le dicen, ¿en qué porcentaje de avance vas? Si tengo 10 tareas y llevo 9, tengo el 90%. Si tengo 4, llevo el 40%. Es objetivo. No es más, ni es menos, ni más o menos, como decimos. ¿Es o no es? Queridos alumnos, esta es la parte de determinar la gestión del proyecto, del alcance, que deben tener ustedes claro con el cliente, que deben tener claro con el cliente. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna duda? Caso contrario, para seguir adelante. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, no hay. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora cómo se hace un cronograma, cómo se gestiona un cronograma, cómo empiezo a establecer, mi cronograma de trabajo. Bien. Entonces, vamos a ver ahora sobre el cronograma, ya vimos sobre el alcance, ya vimos sobre los requisitos. Bien. No hay ninguna pregunta. Continuamos. Bien. Miren, ahora hacer un cronograma también es una tarea muy importante dentro de los proyectos. Para realizar el cronograma yo tengo que primero planificar. Lamentablemente en proyectos hay que planificar todo. Lamentablemente hay que planificar todo. ¿Sí? Primero los proyectos deben empezar su planificación. Deben tener una secuencia. Debemos estimar los tiempos de las actividades. Voy a poner aquí un ejemplo. Bien, si yo les pregunto, qué tareas necesito desarrollar para formatear una máquina? Ya tengo que tener una idea, ¿verdad? Sí, sacar respaldo, eliminar prácticamente todo, volver a instalar los sistemas operativos, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo estimamos la duración? Alguien decía, bueno, puede ser 30 minutos, puede ser 2 horas, puede ser 3 horas. Yo les diría, va a depender de algo, que no se te complique. Pero en un promedio ya tenemos que saber qué actividades realizar y tengo también que saber qué tiempo va a demorar. Ese tiempo que va a demorar, la sumatoria de los tiempos me va a generar un cronograma en un plazo de tiempo necesario para ejecutar el proyecto. Y tengo que basarme en 7 procesos. Ya les dije, lamentablemente tengo que planificar en proyectos todo. ¿Cómo voy a gestionar mi cronograma? 2. Definir las tareas
necesarias en el cronograma. 3, cuál va a ser la secuencia lógica, algorítmica de esas tareas. 4, qué recursos necesita o se necesita para realizar cada tarea. 5, cuál es el tiempo de duración de cada una de ellas. 6, tengo que desarrollar el cronograma. Y 7, tengo que controlarlo. Miren, no es así que me pongo a realizar y listo. Es uno de los elementos claves también dentro de proyectos, saber determinar los cronogramas. Para eso yo necesito aplicar métricas, ¿verdad? Métricas, en este caso, medidas de desempeño. ¿Cómo y cuándo tengo que recopilar los datos para su evaluación? ¿Cómo lo voy a emplear? ¿Y qué se hará cuando hay variaciones? Tengo que documentarlo, tengo que tener una línea base respecto a mi cronograma, porque me van a decir, vas a tener 40 días de plazo y tengo que ajustarme a ese tiempo. O puede darse lo contrario, que saques el tiempo y das el cronograma final. ¿Qué me afecta en la planificación? Me afectan al menos 5 cosas, 5 aspectos. Los stakeholders involucrados en la planificación. Que todos se pongan de acuerdo. ¿Cuál será el enfoque para adoptar la planificación del cronograma? ¿Cuáles son los procesos y procedimientos que se usarán para crear el cronograma? Procesos y procedimientos. ¿Cuál es el ciclo de vida de mi proyecto? ¿Qué influencias va a tener sobre la planificación? Y ciertos factores ambientales de la organización, es decir, el contexto. Por ejemplo, generalmente en las fábricas, en las empresas productoras, nos van a dar ciertas limitantes, nos van a decir, verás, solo puedes trabajar por las noches, de 8 de la noche a 12 de la noche, no puedes trabajar más porque no se puede parar producción, ya es una limitante, no puedes trabajar durante el día. 2, van a pedirte de pronto, necesito que el cronograma me lo haga con software, por ejemplo, Project, ¿sí? El Project. Ahí ya se nos empieza a poner la cabeza cuadrada y decimos, pero yo no lo sé manejar. Hay que aprenderlo. Como profesionales tienen que aprender a manejar el proyecto. Una tercera situación es la cultura de la organización y de nosotros. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas sin documentarlas. Veo su estructura organizacional, entre otras cosas. ¿Qué debo tomar en cuenta? Debo tomar en cuenta cuáles son las técnicas y qué productos de entrada voy a tener. ¿Sí? ¿Qué productos de entrada voy a tener? ¿Cuáles serán las salidas clave del proceso, del proyecto? Por ejemplo, la metodología a emplear para desarrollar el cronograma, alguna aplicación para hacer el cronograma, les decía el project, que es normalmente con el que más lo utilizan. ¿Cómo estimo los tiempos? Esto no es al más o menos, no es al ojo. ¿Sí? Esto es de manera lógica. ¿Cuál va a ser la línea base del cronograma? Es decir, ¿cuándo se parte? Normalmente, el primer día de trabajo se le llama día cero. ¿Cuáles serán los umbrales de variaciones? Es decir, que me permitan 5, 10, 15 o 20% de desfase. ¿Cuáles serán las métricas de desempeño? El plan de variaciones. Los procedimientos para toma de decisiones cuando presentan variaciones. Procedimientos de control de cambios. ¿Qué tipos de formatos, con qué frecuencia realizo los informes? Entre otras cosas. Todos estos documentos son entregables y son cobrables, es decir, te pagan. Lamentablemente, tienes que hacerlo sí o sí. Para definir las actividades, es necesario que nosotros conozcamos la estructura de descomposición de tareas, ¿sí? Pongamos las actividades, las justas y las necesarias, no sobredimensionar, no repetir.
Y además, como dice ahí, no confundir la estructura de las tareas del alcance con la identificación de actividades. Es decir, la estructura de las tareas es diferente al cronograma. En ambos casos se usa la decomposición de dos cosas: los entregables del paquete mediante alcance o los paquetes de trabajo necesarios para producirlos. ¿Sí? Para producirlos. En este caso, yo tengo que tener claro cuál es mi cronograma y cuál es mi alcance. Caso contrario, no se va a dar esta situación. Cuando empiezo a definir las actividades, yo necesito saber algo importante que se conoce como hitos. Hitos. Los hitos, los hitos, tal como nosotros lo vemos aquí, son bastante parecidos a esto. Es como cuando nosotros ponemos el Google de ubicación y nos dice su lugar de salida, su lugar de llegada, o nos aparecen ciertas informaciones. Por ejemplo, ahí yo tengo dos hitos: un hito, diseño de la aplicación y desarrollo de la aplicación. Tengo que poner fechas, o son impuestas por el cliente o simplemente va a ser un punto de revisión para cada fase o etapas. Me van a generar eventos significativos del cronograma, es decir, qué es lo que se va a realizar, o simplemente no son actividades que no tienen duración y tampoco son documentables. Para esto, yo necesito generar un listado de actividades. Tengo que darles atributos iniciales y adicionales a las actividades y tengo que estar supeditado a los cambios. Tengo que estar supeditado a los cambios. ¿Qué más me voy a encontrar? Que la duración de las actividades muestra la dependencia entre las actividades, es decir, cuál inicia primero, cuál inicia después, o todas inician al mismo tiempo. Es decir, me va a generar una ruta crítica. La ruta crítica en los proyectos significa que usted tiene los tiempos justos. No puede demorarse más, porque si se demora más, el proyecto se alarga y los costos se incrementan. Los costos se incrementan. Yo tengo que establecer ciertos factores, registrar supuestos o riesgos, generar atributos a las actividades, listar los hitos, una duración variable de las actividades, y en ese diagrama de red tengo que definirla. Red, ustedes ya lo han visto en una materia, ¿sí? No sé si es con profesor Jorge Moya, pero en una de esas materias ya la debieron haber visto. Bien. Sin embargo, veamos cuáles son las más importantes. Cuando yo empiezo a secuenciar las actividades, tengo que definir con qué método dibujo la red. La hago en Word, la hago en Excel, la hago con el Visio, para empezar a formar la PDM, una diagramación por dependencia. ¿Sí? En esa diagramación por dependencia yo voy a enlazarlo mediante flechas y las represento en unos cubículos o cajas rectangulares. Tengo actividades fin-inicio. ¿Qué significa esto? Que son actividades que una vez que termina una, se empieza la segunda. Por ejemplo, voy a una fiesta y tengo que arreglarme. ¿Qué hago primero? Bañarme. Después de que me baño, me visto, y después de que me visto, me traslado a la fiesta. ¿Sí? Una actividad después de otra. No puedo vestirme sin antes haberme bañado, lógicamente, si estoy desasiado. Es la más utilizada, es secuencial. Otra de las actividades que pueden darse es inicio-inicio, es decir, que empiezan al mismo tiempo. Dos o más actividades. Fin-fin, que finalizan al mismo tiempo las actividades. Inicio-fin, que inicia una actividad cuando finaliza la siguiente. Estas dependencias son obligatorias y se las llaman lógica dura. Contractualmente tengo que cumplirlas. Pueden ser discrecionales, una lógica blanda, que
sí o no las puedo realizar. Si es externa, lamentablemente no puedo controlarla y tengo que asumirlas. Y si es interna, sí las puedo controlar y puedo omitirlas, es decir, no hacerlas. Bien. Y aquí tenemos una secuencia de actividades mediante una red. Bien. Yo puedo utilizar el método PDM, utilizando el project, aquí lo tenemos, ¿verdad? En donde yo digo aquí, voy a partir de esta cuadrícula que me indica lo siguiente y que deben tenerla ustedes plenamente identificadas. ¿Sí? Deben tenerla plenamente identificada. Lo que tengo aquí remarcado en amarillo es una actividad, aquí en medio va el nombre de la actividad. La primera fecha de inicio, ¿cuándo inicia la actividad? ¿Cuándo finaliza? ¿Cuál va a ser la duración? La duración va a ser la diferencia del tiempo final menos tiempo inicial. En la parte de abajo me va a generar la holgura, es decir, qué tiempo adicional yo tengo para realizar esa actividad. Si la actividad es igual a la duración en la holgura, significa que no tiene tiempo suficiente. Bien. Veamos entonces. Yo tengo aquí mi inicio del proyecto y tengo mi finalización del proyecto. Bien. Dice que estas tres actividades, dice que empieza el día 0, empieza el día 0 y empieza el día 0. Eso significa que son actividades inicio-inicio. Dice que finaliza el día 2, finaliza el día 8 y finaliza el día 3. Significa que terminan en diferentes tiempos. 2 menos 0, 2, 8 menos 0, 8, 3 menos 0, 3. Seleccionar ubicación. Este es el proyecto para la puesta en marcha de una fábrica. Dice que también puedo al mismo tiempo contratar personal y puedo comprar maquinaria. Al realizar estas tres actividades, prácticamente me he demorado entre las 3, 8 días. Sin embargo, yo puedo realizar la compra del terreno después de que veo la ubicación del mismo. Bien, el mismo tiempo, el mismo día de finalización pasa a ser el día de inicio de la siguiente actividad. Ojo, el día de finalización de la actividad anterior pasa a ser el primer día de inicio de la siguiente actividad. Dice que termina el día 5. 5 menos 2 se va a demorar 3 días para comprar el terreno. Bien. ¿Qué más tenemos? Dice que después de que contrato personal los voy a capacitar. Última fecha de la primera actividad de contratar personal pasa a ser primera fecha de capacitar al personal. Termina el día 12. 12 menos 8, 4 días va a demorar esa capacitación. La siguiente actividad dice que empieza el día 8. Miren, ve, no empieza el día 3, sino que el día 8, es decir, 5 días después de comprar la maquinaria, compro tecnología. 5 días después de comprar maquinaria, compro tecnología. Termina el día 10. 10 menos 8, en 2 días compro las tecnologías. Y observemos aquí, la segunda actividad termina el día 5, termina el día 12, termina el día 10. Es decir, esta actividad aquí se me va haciendo más extensa. Y dice que una vez que tengo comprado el terreno, capacitado el personal y comprar la tecnología y el resto de elementos, ahora sí voy a construir la fábrica. Bien. Si el último día, aquí enlazan las tres, ¿ve? Enlazan las tres actividades, comprar terreno y capacitar personal. Pero ¿cuál es el día más extenso? 5, 12 o 10. A ver, por favor, colaboren. ¿Cuál es el tiempo más extenso? 5, 12 o 10. 12. Muchas gracias. ¿Verdad? El día 12. Entonces, el día 12 pasa a ser el primer día de la construcción de la fábrica. Y dice que termina el día 42.
termina el día 42. 42 menos 12, 30 días se va a demorar en construir la fábrica. Bien, pongan atención. El último día, el día 42, que es el día que se demora la fábrica, es el tiempo de duración del proyecto. El proyecto me demora 42 días, entonces yo lo pongo aquí abajo. Día 42. Día 42. 42 menos 12, 30 días. Significa que no tengo holgura. No tengo holgura. ¿Sí? La última fecha de inicio pasa a ser la primera de las actividades anteriores. 12. Aquí están. Voy por la de comprar tics. 12 menos 2, ¿sí? Tengo 10 días de holguras. Tengo por acá 12 menos 4, 8 días de holguras. 12 menos 3, 9 días de holguras. Continúo. La última fecha de inicio pasa a ser, la primera fecha de inicio, la última fecha de inicio pasa a ser la última fecha de finalización. 10, 8 y 9. Voy por acá arriba. 9 menos 2, me quedan 7 días de holguras. 8 menos 8, no me queda nada de holgura. 10 menos 7, 7 días de holgura. Es decir, que yo me puedo demorar seleccionando y comprando el terreno, comprando maquinaria y tecnología, me puedo demorar, tengo 7 días todavía de más. Pero en la contratación del personal y en la construcción de la fábrica, no me puedo demorar porque están los tiempos justos. Bien, entonces, ¿cuáles son en resumen los datos del proceso, los pasos del proceso? 4. Primero, dibujar el diagrama. 2. Ingrese la duración de las tareas. 3. Realizar el cálculo de las primeras fechas de inicio menos término, que es la diferencia, y luego calcular las últimas fechas de inicio y de término. ¿Sí? Sí, última fecha, aquí a ver, aquí. Bien, entonces, esta es crear la red de actividades. Ojo, esto es clave en los cronogramas. Así se hacen los cronogramas y ya vamos a ver. ¿Qué secuencia le doy a las actividades? ¿Qué secuencia le doy a las actividades? Primero, yo tengo que actualizar documentos. ¿Cuáles? La lista de las actividades, sus atributos, sus registros, los hitos, los riesgos. ¿Qué me permiten? Dar una secuencia, justificar los tiempos de duración, planificar el desarrollo, determino adelanto, es decir, puedo adelantar o atrasar actividades, etc. Cuando tengo adelantos o atrasos de actividades, tengo que hacerlo con tiempo. Es decir, no tengo que esperar que suceda, ya tengo que prevenirlo. Tengo que prevenirlo. Además, en mi diagrama de red del proyecto, yo ya tengo que tener un inicio y un final, es decir, tal como lo hemos visto aquí. Bien. Ahí tengo otra manera secuencial de cómo hago la secuencia de actividades. Miren, y les voy poniendo números. Por ejemplo, del desarrollo de una aplicación móvil. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 actividades secuenciadas en macro: determinar requerimientos, realizar análisis de viabilidad y factibilidad, diseñar, desarrollar, implementar, entregar. ¿Sí? Allí tengo la secuencia de mis actividades. ¿Sí? Y en la desagregación, por ejemplo, para el diseño tengo 6 microactividades: investigar y evaluar las TIC, diseñar y desarrollar arquitectura, diseñar ingeniería de procesos, documentar, diseñar casos de prueba y diseñar prototipos. Miren, esa es la secuenciación de actividades que deben tenerla claro y que deben desarrollarla, queridos alumnos. ¿Sí?
Si quieren ser ingenieros, deben saber esto. Por mucho que me digan, ya me gradué, sí, pero si no lo sabes, no eres. Hay que serlo y parecerlo. ¿Cómo estimo la duración de las actividades? Más que todo, cuando ya tengo las actividades definidas, tengo que ver sus requisitos. Entre ellas, listar los atributos, registrar los supuestos, riesgos, las experiencias, que son las lecciones aprendidas, es saber estructurar el desglose, irlos categorizando. Determino niveles de requisitos, asigno recursos, determino recursos, registro riesgos. No es tan sencillo como parece. Bien. Sigo con el desarrollo del ejemplo de la aplicación de las APP. ¿Sí? Voy a estimar la duración. Aquí voy a tener en claro cierta situación. ¿Sí? Más que todo hacia la parte de operación, que eran los 6 pasos que tenía al inicio. Diagnosticar, viabilidad, diseñar, desarrollar, implementar, operar. Pero debo tomar en cuenta para la estimación lo siguiente. ¿Tengo oposición o tengo apoyo para desarrollar el proyecto? ¿El proyecto tiene un financiamiento limitado? ¿Es limitada la infraestructura tecnológica? ¿O simplemente hay miedo al cambio? ¿Qué significa eso? Que no te quieren colaborar, en este caso, los stakeholders, porque lo primero que te dicen es que te van a dejar sin trabajo. Bien, la compañera o compañero, por favor, coordinador, no olvidarse de tomar asistencia. Hay apenas 21 estudiantes conectados, de casi 30. No sé si todavía están en el feriado. Ojalá pues no regresen hasta el próximo semestre. Sería una buena idea, ¿no? Bien. Preguntas. Jóvenes, pregunten. Sí, es el momento de preguntar. Cuando ya están fuera de la universidad, se les va a hacer más complicado y no van a saber no van a tener a quién preguntarle. Sin embargo, hay algunos estudiantes exalumnos, que me continúan haciendo consultas, pero ya le hago con las invitaciones. Tienen ustedes la oportunidad de hacer las consultas necesarias, por favor. Por favor, pregunten, porque en las tareas tienen que hacer cronogramas, tienen que hacer presupuestos. Todo lo que estamos viendo tienen que hacerlo. Por ahí veía una alumna que me decía, profesor, en la plataforma del TIC, mire lo que estoy haciendo, ¿voy bien o no voy bien? Bueno, por un lado es meritorio la preocupación, ¿no? Pero por otro lado, ¿por qué no me lo pregunte en clases? Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Cómo estimo la duración? ¿Cómo se realizan las estimaciones? Primero, la experiencia. Si usted ya lo hizo, lo sabe. Si no lo ha hecho, no lo sabe. Me refiero, si usted formateó una máquina, ya sabe qué tiempo se puede demorar. Si usted cambió de cartucho o de tinta a una impresora, sabe qué tiempo se va a demorar. Si usted imprimió un documento de 100 hojas, sabe qué tiempo se va a demorar. Es decir, usted ya tiene una información. ¿Qué pasó ayer? Usted ya tiene una información, perdón, porque ya la sabe en base a la experiencia. ¿Sí? 2, ya sabe con precisión el tiempo, casi que aproximado. Ya puede validar esas estimaciones. Y la segunda es que usted puede estar familiarizado, si es que ya hizo un trabajo similar en la que intervino como desarrollador, como ayudante, etcétera. Usted ya puede prevenir el relleno o padding, es decir, que no haya actividades nuevas. ¿Sí? Empieza a formular ciertas reservas, dispone de registros. Dice, ¿se acuerda? No, en el proyecto de acá nos demoramos tanto tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, ve,
En base a eso se hacen las estimaciones. Ninguna estimación a veces es parecida a la otra, va a depender. Por ejemplo, vemos en el Google tiempo de demora, por ejemplo, de formateo de una máquina. Ah, la consultó de España. A la final allá tienen otra metodología y los contextos son diferentes. Mucho cuidado. Lo que es solución para uno no siempre es solución para otro. Bien. Las estimaciones pueden hacerla en función de lo siguiente, en valores, por analogías de actividades semejantes, en forma ascendente, le ponen un porcentaje adicional, en forma parametrizada, o simplemente en forma heurística. ¿Sí? Normalmente se la utilizan, las que más se utilizan son las dos primeras, en valores análogas de actividades ya realizadas. ¿Cuál es el proceso realista para determinar los cronogramas o presupuestos? Miren, ya me apareció aquí algo más. Un presupuesto. ¿Por qué? Porque si usted definió bien las actividades y en cada actividad necesita un recurso, necesita un material, entonces, si lo hizo bien, su cronograma va a ser más realista. Si no lo hizo bien, su cronograma va a ser un poquito o bastante no confiable. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Analizar el trabajo necesario para completar ese trabajo. ¿Qué es todo lo que tengo que realizar? Determino duración y costos de esa actividad. Determino fechas de inicio, fecha de finalización para ese presupuesto. Optimizo la fecha, es decir, le doy buen uso. Controlo fechas límites y fechas máximas. 6. Si hay algún desajuste o desfase, entonces tengo que aplicar ciertas restricciones. Para ello, yo tengo que aplicar opciones de cambio o equilibrar las restricciones. Miren, ¿ve? Todos estos apartados importantes. ¿Qué debo tomar en cuenta? ¿O cuáles serán los insumos? Datos históricos de ciertas actividades ya relacionadas. Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, si yo tengo, por ejemplo, a ver, voy a dejar de un momentito. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. Les decía, yo necesito equilibrar todas estas situaciones y manejarme en ciertos datos históricos de trabajos anteriores que ya he realizado, en donde tengo que priorizar alternativas, es decir, ya no vamos haciendo más hábiles. ¿Cuál hago antes? ¿Cuál hago después? Pero esto se lo logra, escúcheme, con el apoyo de los involucrados, de los stakeholders. Bien, continuemos entonces. Ya nosotros aquí tenemos las 6 macroactividades o la desagregación de mi proyecto de aplicación móvil y digo que en horas mi trabajo va a ser contabilizado en horas, el requerimiento se lo realiza en 16 horas, el análisis de viabilidad y factibilidad en 40 horas, el diseño en 80, el desarrollo en 200 horas, la implementación y pruebas en 10 horas y la entrega de recepción en 2 horas. Bien, reitero, es un proyecto de una aplicación real y los tiempos están allí. Bien, yo puedo decir aquí lo siguiente. Puedo decir que trabajo 8 horas al día. Trabajo 8 horas al día solamente de lunes a viernes. Miren, ¿ve? Ya puse condicionamientos. 8 horas al día de lunes a viernes. Significa que aquí me voy a demorar 2 días.
Aquí voy a demorarme 5 días, 10 días laborables. Imagínense aquí 200. ¿Cuántos días? Estamos hablando 240, estamos hablando como 2 meses aproximadamente. Aquí tengo asimismo 8 horas, 2 horas, entre otras cosas, ¿no? Así. Todavía no estoy definiendo cuál se hace primero, cuál se hace después, ¿sí? O cuáles se hacen al mismo tiempo. Bien, aquí lo tenemos, ¿sí? Dice que primero, según veo el requisito, son actividades inicio-fin. Inician una vez que finaliza la siguiente. Bien. Entonces, empieza el día 0, me demoro 16 días, 16 horas, miren, aquí está, ¿ve? Este de aquí tomen en cuenta, ¿sí? Me demoro 16 horas, o termino a la hora 16, 16 menos 16, 0, dice que el análisis de factibilidad lo hago el día 16, empieza el día 16, perdón, la hora 16, y termina a la hora 56, porque dice que se demoraba 40, luego termina la hora 56, termina la hora 136, se demora 80, empieza la hora 136, finaliza la hora 336, se demora 200, y así sucesivamente hasta llegar que mi proyecto tiene una duración de 348 horas. Ojo, si yo sumo esto, probablemente sí me da las 348 horas. No se confíen, no siempre va a ser así. Karen, tu cámara, por favor. Tu cámara, Karen. Todos estamos con las cámaras activadas. Bien. Entonces, miren, ve, empiezo de atrás para adelante. 348 lo pongo aquí, 348 menos 2, 346. 346 pasa a ser el inicio acá, menos 10, 336, 366 la primera fecha, menos 200, 136, pasa la primera, menos 80, 56, pasa la segunda, 56 menos 40, 16, 16 menos 16, 0. Significa que no me puedo demorar ni una hora más. ¿Cómo podría argumentar eso? En tal caso, poner en el contrato que yo me puedo demorar un 20% adicional, es decir, 348 por el 20%, estamos hablando de aproximadamente 8 horas más. 8 horas más es lo que me podría demorar, pero si es que lo puse en el contrato. Jóvenes, es como se realiza un cronograma. Bien, y miren, de la red de actividades, ahora nos pasamos a poner un cronograma. Voy a hacer el más fácil, el más básico, en Excel. Las actividades, tenemos aquí las 6 actividades, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 actividades. La primera actividad dura 16, la segunda 40, la tercera 80, 200, 8, 2 y 2. ¿Sí? Y aquí están 16, ¿verdad? Y aquí van las sumatorias. Horas en días términos del calendario, ¿sí? 50, lo he puesto de 50 en 50, total 348 horas. ¿Sí? Es la forma como tienen que presentar los cronogramas. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Hay? ¿No hay? Bueno. Miren, aquí tienen entonces en las tareas, sé que tienen que hacer un cronograma, tienen los ejemplos. ¿Sí? Listo, Edison. Continuamos. Cuando ya tengo el cronograma, ahora sí, ¿cómo controlarlos? A ver, aquí hay otra cosa, jóvenes. Cuando yo recién voy a contratar, yo presento mi cronograma de trabajo. Si el contrato es adjudicado para mí, me van a decir, actualíceme el cronograma del primer día que va a trabajar. Usted en esa actualización puede ampliar o puede disminuir tiempos, ¿sí? Sin salirse del plazo.
El control me permite hacer un seguimiento del estado del proyecto, me permite realizar cambios, lo que le decía, actualizar, me permite realizar revisiones de desempeño. ¿Qué significa eso? Que si es un trabajo manual, es decir, a mano, de pronto yo utilizo, en vez de hacer, por ejemplo, en vez de utilizar Excel, yo digo, no, mejor lo voy a hacer en Project, que es más rápido. Lógicamente, si se lo sabe hacer, ¿no? ¿Qué más? Empiezo a supervisar la actualización del cronograma de acuerdo a los cambios realizados. Esos son ventajas. Queridos alumnos, esto es lo que compete a la gestión del cronograma del proyecto. ¿Sí? Gestión de cronograma del proyecto. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No hay? Bueno. Aquí vemos. Bueno, gracias a los que han participado. Bien. Reitero, hay muy pocos alumnos. No sé que tienen miedo a activar las cámaras. Yo ya estoy viejo, no importa las canas, pero bueno, la cámara no hace milagros, ¿no? Lo importante es conocernos un poquito, ¿no? Por lo menos si ya nos tenemos que ver el próximo semestre presencialmente o en tutorías de tesis. Ah, tú eres el que estaba en octavo de TI, ¿no? Bien, entonces, ya les dije, no se sientan obligados a estar en clase, es una oportunidad que tienen para aprender algo más. También les dije, ya ustedes saben la parte técnica. Yo lo que les estoy indicando es el uso de una herramienta para que mejoren esas habilidades técnicas y enriquezcan su formación profesional. Porque no solamente tienen que decir soy ingeniero, deben parecer ingenieros. ¿Y cuándo parecen ingenieros? Cuando demuestran sus conocimientos. Gracias de mi parte, que tengan buenas tardes y el feriado queda atrás, pues la vida continúa. Tenemos que seguir adelante con el semestre. Hasta pronto, un abrazo, cuídense.